Bueno, buenas tardes a todos. Como decíamos hace un rato, es un auditorio reducido, pero muy calificado, así que realmente agradecemos su presencia. Y especialmente yo quisiera agradecer a la doctora Tuñón, que muy generosamente aceptó venir a presentar su trabajo y que seguramente va a ser muy útil y muy enriquecedor para todos nosotros. Yanina, muchas gracias. Yo quisiera hacer un breve comentario. El tema de su presentación es persistentes disparidades sociales en las oportunidades de formación en la infancia y adolescencia. Argentina urbana 2010-2014. ¿Sí? Tenemos esta evolución importante. Y yo diría que tenemos 3 temas que nos convocan. Uno es el de la infancia y adolescencia, que cada vez tiene importancia desde muy diferentes puntos de vista, desde lo demográfico, ¿no? Sobre todo en el Cono Sur, donde tenemos cada vez una menor natalidad, hasta lo emocional, de lo que a veces nos olvidamos, ¿no? Y entonces en este trabajo estos aspectos están contemplados. El otro eje es el de la educación, es el que a nosotros especialmente nos interesa, y pienso que se trata de formar integralmente y con vistas al futuro, ¿no? Captar lo que nos está pasando, interpretarlo y también prepararnos y tener cierta capacidad anticipatoria. Y el último sería el de las diferencias, más que las diferencias serían más apropiadamente las desigualdades. Y en ese sentido me permito hacer un breve recuerdo de cómo la Argentina es casi estructuralmente desigual, ¿no? Los primeros estudios de la realidad social argentina yo creo que se remontan con Juan Vialet-Macé, cuando en 1904 Vialet-Macé empezó a estudiar no lo que crecía en la Argentina, que era precisamente todo el área, el eje del litoral, donde era puro crecimiento, sino las zonas del interior, que dio lugar al trabajo tan importante del Código de Trabajo, ¿no? De Joaquín B. González. El otro gran antecedente es Alejandro Bunge. Alejandro Bunge en el año 1940, por lo menos en la publicación de Una Nueva Argentina, él acuña el término Argentina, un país abanico, donde con una metodología muy rigurosa, al estilo de él, ¿no? Verifica que a medida que nos vamos alejando de la capital, las condiciones desmejoran. Entonces, él establece la zona 1, la zona 2, la zona 3. La zona 1 es, por supuesto, la pampeana, era la que se había enriquecido con el gran crecimiento del siglo XIX y principios del XX, pero él descubre este desequilibrio, ¿no es cierto? Cuando en el año 1973, José Luis de Imas hace este trabajo que se llamó Los Hundidos, que era la primera evaluación de la población marginal, que descubre que en realidad, si bien los números habían cambiado, estas 3 zonas, excepto alguna provincia, no habían variado. O sea, tenemos una larga historia de una Argentina desigual, una Argentina dispar desde el punto de vista estructural. Así que en esta presentación que nos va a hacer Yanina, yo creo que tenemos la oportunidad de ver con microscopio, si me permiten la palabra, de ver qué pasa realmente en general y especialmente en el área de educación. Porque todos estos trabajos, los que yo nombré, en general planteaban el tema como en general y en un contexto muy amplio. En cambio ahora tenemos la oportunidad de verlo digamos con gran detalle. Por eso los invito a escuchar con atención la presentación de Yanina. Muchas gracias, es un gusto estar en este espacio, les agradezco mucho la invitación y lo que vamos a compartir hoy es un poco el trabajo de un programa de investigación, de un colectivo que son los investigadores que forman parte del programa del Observatorio de la Deuda Social Argentina, donde desarrollamos una línea de investigación muy específica, como planteaba Beatriz, que tiene que ver con los estudios de la infancia, el barómetro de la deuda social de la infancia.
Si bien vamos a abordar el tema de la formación en un sentido muy integral, porque creo que el espacio educativo es uno de los espacios en donde los niños se forman y transitan sus procesos de socialización, pero no son los únicos, y en verdad mucho de lo que allí sucede tiene que ver con cuestiones que tienen que ver con la familia, con la comunidad y con la sociedad en la cual vivimos. En ese sentido, los objetivos que tenemos son justamente poder dar cuenta de las distintas dimensiones del desarrollo humano y social de la infancia en la Argentina urbana, que es la que nosotros podemos representar a partir de nuestro estudio, pero también integrando un enfoque que es el enfoque de los derechos que tienen los niños en la Argentina, que están vigentes, y sin embargo, respecto de los cuales todavía hay una distancia muy importante. En este sentido, lo que vamos a ver aquí es una línea de tiempo, los primeros 5 años del periodo del Bicentenario, 2010-2014, que coincide también con los 5 primeros años de la aplicación de la Asignación Universal por Hijo, que como ustedes saben es una política pública, sin duda una de las más relevantes del último tiempo en términos de integración de una parte importante de los niños al sistema de seguridad social en la Argentina. No solamente nos importa saber qué sucede en el tiempo en términos de estancamiento, en términos de progresos o, por qué no, de retrocesos, sino que también vamos a poner la mirada en la situación actual y en qué tan lejos o cerca estamos del cumplimiento de un conjunto de derechos. En particular, en este caso, vamos a poner mucho énfasis en la Ley de Educación Nacional. En términos del enfoque, es importante saber que las mediciones que realizamos desde el Observatorio de la Deuda Social Argentina tienen esta mirada bastante integral del desarrollo humano y social, pero buscamos siempre trabajar en términos de cuáles son las privaciones sociales, las carencias sociales, qué es lo que falta para, ¿no? Y en ese sentido, también nos apoyamos en la legislación, en cuáles son los marcos institucionales que hemos consensuado en la sociedad argentina, básicamente porque son umbrales que son externos al grupo de investigadores que llevamos adelante este trabajo y son comunes a la sociedad en la que vivimos todos. También es importante considerar que los niños en la Argentina son sujetos de derechos. Esto es una mirada importante porque ya los niños no son solamente una responsabilidad del mundo privado de sus familias, sino que todos los actores sociales tenemos corresponsabilidades en términos de poder garantizar el pleno cumplimiento de los derechos de los niños en la Argentina. Desde estas perspectiva y con este marco institucional se desarrollan, se construyen los indicadores que incorporamos a la encuesta de la Deuda Social Argentina, que como ustedes saben, o si no les cuento, es una gran encuesta nacional representativa de grandes ciudades, de 80.000 habitantes y más, que realizamos todos los últimos trimestres de cada año, y que tiene una representatividad a partir de una muestra de hogares probabilística, estratificada por nivel socioeconómico de 5.700 hogares. En el interior de estos hogares se hace un relevamiento completo de todos los niños de 0 a 17 años que viven en los mismos. Vamos a ingresar de pleno a una dimensión que es muy importante para poder entender o comprender las desigualdades sociales y sobre todo la importante porción de la población infantil que vive en condiciones de pobreza. Creo que tienen dificultades para ver la pantalla, ¿no? ¿Ahí ven? Sí, está bien. Aquí tenemos 4 medidas de pobreza, ¿no? Un tema con mucha discusión en la sociedad argentina en los últimos años, sobre todo por la falta de estadísticas nacionales respecto de esta cuestión. Aquí les presentamos 4 indicadores, los 2 primeros, necesidades básicas insatisfechas e inseguridad alimentaria severa, que son 2 indicadores de pobreza directa.
En este caso, el primero, como ustedes saben, tienen que ver con cuestiones que están vinculadas al saneamiento, al hacinamiento, a cuestiones estructurales del hábitat de vida de los niños, pero también nos está hablando de jefes de hogar que no tienen más que primaria completa, y nos está hablando de niños que no han logrado terminar, en este caso, la escuela secundaria. En general, el NBI clásico considera a los chicos entre 6 y 12 años que no van a la escuela. En este caso lo hemos ampliado porque consideramos que, siendo obligatoria la escuela secundaria, es una situación de déficit, ¿no? Quizás también deberíamos ampliar a los jefes de hogar que no tienen la secundaria completa, ¿no? De alguna manera, estos indicadores también necesitan ser revisados y construidos, ayornados a los tiempos actuales. La inseguridad alimentaria es un indicador perceptual en el cual los hogares reconocen haber experimentado hambre en los últimos años y, en particular, que han experimentado hambre los niños. Los estudios cualitativos en general sobre esta cuestión han podido identificar que las primeras que experimentan hambre en los hogares son las mujeres, luego son los hombres, para finalmente ser los niños. En este caso, este indicador está representando a justamente un 8% de la infancia que experimenta esta situación más severa de inseguridad alimentaria. Los otros dos indicadores son los que llamamos pobreza indirecta, ¿no? Que son aquellos que medimos a través de los ingresos de los hogares. Allí tenemos la proporción de niños, 40% de los niños en el último año, que estaban en hogares por debajo de la línea de pobreza. Y teníamos alrededor de un 10% por debajo de la línea de indigencia. Tengamos en cuenta que en ningún caso estos indicadores son muy generosos con los niños, en términos de que los umbrales económicos son muy bajos. Sin embargo, yo tiendo a pensar que los dos primeros, necesidades básicas insatisfechas e inseguridad alimentaria, son mucho más representativos de cómo es la vida de un niño, ¿no? Porque nos habla de su hábitat y nos habla de una necesidad básica, como es el acceso a los alimentos en cantidad y calidad. Aquí tenemos cuántos niños representan, ¿no? Tenemos casi 5 millones de niños por debajo de la línea de pobreza económica y tenemos 3,2 millones de niños con necesidades básicas insatisfechas. Podríamos decir que casi 1 millón con situaciones de pobreza muy severas. Aquí tenemos el sistema de protección social. Fíjense que tenemos una proporción de niños que están bajo el sistema de crédito fiscal, tenemos casi un 30% con salario familiar, tenemos 3 de cada 10 bajo el sistema de asignaciones universales por hijos, y el resto está en una situación de desprotección. Todavía hay un 20% de la infancia que es un desafío en términos de inclusión. De manera que hoy un 80% de la infancia está bajo alguna de las modalidades de la seguridad social hoy en la Argentina, pero hay un 20% que todavía representa un desafío. Y dentro de ese 20% tenemos una proporción importante, un 49,5%, que está en condiciones por debajo de la línea de pobreza económica, un 24% condiciones de NBI, en situación de necesidades básicas insatisfechas, y un 12,6% por debajo de la línea de indigencia. Es decir, que este 20% es un grupo que es heterogéneo, porque tenemos aquí una parte importante de los padres monotributistas, pero hay una parte significativa de este 20% que sin dudas requiere de manera urgente ser incorporados al sistema de seguridad social, ¿no? Más allá del desafío de universalidad, que por supuesto implicaría la inclusión del 20% total que está por fuera. Cuando hablamos del hábitat de vida, a mí me parece que es una temática muy relevante, sobre todo cuando hablamos de infancia, ¿no? Aquí tenemos 4 indicadores: vivir en una vivienda precaria desde la construcción, desde las características de la construcción; vivir en condiciones de hacinamiento. ¿Qué representa para un niño vivir en condiciones de hacinamiento? Significa que probablemente tiene que compartir su cuarto para dormir con 3 o más personas, que probablemente lo lleve a compartir cama o colchón, que es el siguiente indicador, y que además puede vivir en condiciones de saneamiento inadecuadas.
Y cuando hablamos de este 20% de condiciones de saneamiento inadecuada, estamos hablando de niños que viven en hogares donde no tienen acceso al agua corriente o no tienen inodoro con descarga. Evidentemente, estos indicadores muchas veces los pensamos desde una perspectiva bastante lejana, ¿no? Sin embargo, es interesante pensarlo, qué implica para la vida de un niño vivir en condiciones de hacinamiento, tener que dormir con otro en un mismo colchón. Implica una vulneración importante de sus derechos, no solamente a la privacidad, sino también en términos de tener un buen descanso, ¿no? Un niño que tiene un descanso que no es el adecuado también es un niño que va a tener muchas más dificultades para poder ejercer plenamente su derecho a la educación, su derecho al juego. También va a ser un niño que va a tener mucho menos espacio para poder desarrollar sus tareas escolares, para poder invitar amigos a jugar, con lo cual tiene un conjunto de consecuencias que son bien diferentes a las que tiene en la vida para un adulto. En términos de saneamiento, también las consecuencias son de mayor vulnerabilidad, ¿no? Porque las cuestiones de saneamiento que podemos manejar de una manera más adecuada en la adultez, en la infancia, van a llevar a que estos niños tengan muchas más enfermedades, por lo tanto van a ser niños que van a faltar más a la escuela, y todo se complica de manera sustantiva en la vida de niños, niñas y adolescentes que viven en estas condiciones y que, como vemos, son alrededor de 2 millones de niños que experimentan estas situaciones de déficit en el espacio del hábitat de vida. La salud. Sin dudas, la salud es una problemática muy significativa en la Argentina. Por un lado, porque tenemos casi 5 de cada 10 niños que no tienen cobertura social, obra social, mutual o prepaga. Esto nos habla, por un lado, de las dificultades para poder acceder a la salud. No estamos diciendo que son niños que no tienen acceso a la salud. Por supuesto que la tienen. Tenemos el sector público de salud. Pero también todos consensuamos en que no es un sistema que hoy esté garantizando el ejercicio, la atención de la salud de manera adecuada. Con lo cual ya tenemos alrededor de 5,9 millones, casi 6 millones de niños que dependen únicamente del sector público para poder atender su salud. Ahora bien, podemos plantearnos que este no es un indicador suficiente, ¿no?, para medir el ejercicio del derecho a la educación. Y entonces incorporamos 2 indicadores más, que nos revelan que alrededor del 26% de la infancia en el último año no realizó una consulta al médico de ningún tipo. Y a su vez que tenemos un 47% de niños que no realizó en el último año, o quizás nunca, entre los 3 y los 17 años, una consulta al odontólogo. Por supuesto que esta problemática no es para todas las infancias igual. Aquí estamos viendo los promedios. Estos números son mucho más notablemente deficitarios en términos cuando baja la estratificación social, ¿no? En el 25% más pobres, 6 de cada 10 chicos nunca han ido al odontólogo y el 36% no ha ido en el último año al médico. Y también dentro de los grupos de edad también hay diferencias importantes. ¿Por qué? Bueno, porque en general la atención de la salud es mucho más frecuente en los primeros años de vida y es muy poco frecuente, por ejemplo, en la adolescencia. Los procesos de crianza y socialización creo que son una de las perlitas del barómetro de la deuda social de la infancia, porque son un conjunto de indicadores que son muy originales de este estudio y que nos hablan del inicio de la vida, ¿no?, los primeros años de vida, que en general es un momento en el cual por lo general se cree que los niños son responsabilidad exclusiva de sus familias, del mundo privado. Sin embargo, allí también hay situaciones de déficit muy importantes y hay disparidades sociales, desigualdades sociales que son muy relevantes y que hacen a que el inicio de la vida sea muy inequitativo y que sea muy difícil que, por ejemplo, el ingreso a la escuela pueda equiparar esas condiciones de desigualdad que se producen en los primeros años de vida. Aquí les mostramos solamente 3 indicadores para los niños de 0 a 4 años. Uno es no tener libros infantiles en casa, no compartir cuentos ni relatos
familiares, o sea, no solamente leer cuentos, sino que además no se le suele relatar historias ni cantar al niño, y que no le festejaron el cumpleaños en el último año. Este es un indicador que, por supuesto, está restringido al año de vida y hasta los 4 años. Aquí vemos, bueno, que los niveles de déficit son muy elevados. Por supuesto que estas proporciones, que son a nivel de los promedios, cuando pensamos en los niños más pobres, tienden a incrementarse de manera sustantiva. Estos indicadores, está claro que son indicadores que son una aproximación, ¿no? Una aproximación a cómo es el clima de un hogar en términos emocionales y sociales. ¿Qué representa para un niño que no le festejen su cumpleaños? Bueno, implica que no tiene ese lugar de diferenciación de los otros, ¿no? Esto que los niños dicen ser el cumpleañero en términos de una identidad diferente, que se diferencia de los otros, que tiene un día en que es festejado su nacimiento, pero que además implica un suceso social muy importante en el cual conoce su cultura, conoce a los otros que forman parte de su tribu. ¿Qué significa que no nos cuenten cuentos o que no tengamos relación con el libro en estos primeros años de vida? Implica que vamos a tener sumamente limitadas nuestra capacidad de desarrollar un lenguaje, de poder recrear la imaginación, de poder acceder a una amplia y diversa forma de utilización del lenguaje. Esto lleva a que efectivamente cuando los niños llegan a la escuela, que en general es mucho más tardíamente en los sectores sociales más bajos, cuando en general llegamos a la sala de 5 años, otros niños en condiciones sociales de mucha mayor ventaja social ya llevan 2 o 3 años de inclusión en centros educativos. Esta filmina me pareció interesante mostrarles porque está restringida a los 0 a 4 años, pero del 25% más pobre. Y lo que podemos ver es que en cada uno de los indicadores de estimulación en el interior de los hogares, los niños en igualdad de condiciones de pobreza, cuando asisten a la escuela, tienen menor nivel de déficit, ¿no? Que es la barrita del medio. Ustedes tienen el total, o sea, 66% de los niños, el 25% más pobre, no tiene libros en su casa, pero cuando va a la escuela el 57%, frente al 68% cuando no va a la escuela, ¿no? Esta disparidad, fíjense que no está controlando la calidad educativa, ¿no? Simplemente por ir al centro educativo ya se produce un círculo virtuoso, ¿no? Los niños empiezan a tener cumpleaños a donde asistir, los padres empiezan a reconocer que es importante comprarle un libro o traen un libro de la escuela y además empiezan a leer cuentos y a ver una narración oral que antes no existía. Si además pudiéramos controlar la calidad educativa, probablemente esta diferencia en favor del niño que está escolarizado sería mayor. Pero los procesos de socialización también es importante que los veamos en otras etapas de la infancia, como por ejemplo los niños entre 5 y 12 años. Aquí podemos ver cómo la gran mayoría no realiza actividades físicas ni recreativas extraescolares, cómo el 80%, más del 80% no realiza actividades artísticas o culturales, como casi 4 de cada 10 no tiene libros infantiles en su casa y el 48% no suele leer textos impresos. Esta situación de déficit también es a nivel de los promedios, pero también es fácil advertir que hay situaciones que atraviesan a las infancias, ¿no? Porque si tenemos un 84% que no hace actividades culturales artísticas, allí no hay mucha desigualdad social, como tampoco la hay en la propensión a no leer textos impresos. Allí no hay tanta desigualdad social. Esto lo planteo porque cuando ingresemos al proceso educativo vamos a ver que el 75% de los chicos va a escuelas públicas y va a simple jornada. Y entonces la pregunta es, ¿qué hace el resto del día si no hace deporte, si no hace actividades culturales, si no lee textos impresos? Y en parte la respuesta está en los adolescentes, ¿no? Que también en una proporción importante no hacen estas actividades, pero que casi en un 68% están expuestos a múltiples pantallas por un tiempo que por el momento se considera nocivo, de
un promedio de más de 2 horas diarias de exposición a pantallas. Estos dos últimos indicadores, la exposición a pantallas y el no leer textos impresos, también son situaciones que atraviesan a todas las adolescencias. Por supuesto, hay diferencias en términos de la exposición a pantallas, ¿no? Claramente los adolescentes más pobres se exponen a muchas menos pantallas, probablemente a una computadora que muchas veces no tenga acceso a internet y a una televisión, mientras que en el otro polo de la estratificación social las pantallas se tienden a multiplicar. Y por supuesto también aquí tenemos el factor sociocultural, ¿no? Repartimos computadoras. Sin embargo, ¿qué se hace con esas computadoras o cuáles son, en qué medida el clima educativo del hogar puede acompañar las potencialidades de esa tecnología? Cuando entramos a la temática específica de la educación, me pareció importante plantear, cuáles eran las metas que en la última década nos propusimos como sociedad. La meta de la universalización de la educación inicial desde los 4 años es algo que vamos a poder medir, que estamos midiendo en este momento. La meta de la obligatoriedad de la educación secundaria, que ya tiene más de 5 años. La meta de la ampliación de la jornada completa, que teníamos llegar al 2010 con un 30% de jornada completa extendida, priorizando los sectores sociales más vulnerables y geográficamente más vulnerables, meta en la que no hemos avanzado absolutamente nada. Se ha incrementado de manera sustantiva los recursos financieros destinados a la educación, 6% del Producto Bruto Interno. Se han desarrollado políticas orientadas a la oferta, mejorar salarios docentes, mayor infraestructura, equipamiento tecnológico, y se ha implementado la asignación universal por hijo con una condicionalidad que es la escolarización. En este marco, Argentina urbana, tenemos una progresiva y lenta inclusión, escolarización de los niños entre los 3 y los 5 años. Los 5 años es casi plena la escolarización. Tenemos alrededor de un 8% de chicos entre 6 y 12 años con déficit educativo, básicamente en la escuela primaria por rezago, por sobreedad. Y en la escuela secundaria, entre los 13 y los 17 años, tenemos alrededor de un 27% también con una situación de sobreedad y alrededor de un 10% que está fuera de la escuela. Esto es en las grandes ciudades de la Argentina. Por supuesto, las disparidades son muy importantes y allí vamos. Cuando vemos el nivel inicial, entre 2010 y 2014, entre puntas, observamos que ha habido mayor inclusión en todos los estratos sociales, sobre todo en los estratos bajos, pero las brechas de desigualdad social han tendido a incrementarse. Cuando esto mismo lo vemos a nivel de la escuela de las ciudades, vemos cómo estos progresos, esta mayor inclusión se ha dado sobre todo en el conurbano bonaerense, en las grandes ciudades de la Argentina, Rosario, Córdoba, Mendoza, mientras que la capital tiene apenas un 8%, ¿no?, de la población entre 3 y 5 años fuera de los centros educativos. A nivel de la primaria, vemos en el 25% más pobre que hay mayor rezago educativo, mayor sobreedad. Esto básicamente se debe a un retorno de chicos a la escuela primaria a partir de la asignación universal por hijo. Y vemos allí que los sectores sociales han mantenido sus disparidades. Podríamos decir que las disparidades o las brechas socioeconómicas se han mantenido estables o han tendido a crecer. En el caso de las ciudades, también podemos ver cómo los mayores progresos se dieron en el conurbano bonaerense. Está claro que la asignación universal por hijo, en términos de escolarización, de inclusión al mundo educativo, tenía mucho que hacer, mucho por hacer en términos de meta en la escuela secundaria, ¿no? Y en la escuela secundaria vemos cómo justamente en el sector social más bajo, en el 25% más pobre, es donde se produce el mayor progreso. Y ese mayor progreso lleva a que la brecha de desigualdad social se achique.
Y esos progresos se dieron en todas las grandes ciudades de la Argentina, fundamentalmente en el conurbano y en las grandes ciudades como Córdoba, Rosario, Mendoza, Tucumán. Ahora, la escolarización o la universalidad de la escolarización ha sido un objetivo que sin duda ha sido muy relevante en la última década. Sin embargo, también es importante que tengamos alguna aproximación a la calidad educativa. Por supuesto que las aproximaciones que podemos realizar desde una encuesta, como la encuesta de la deuda social argentina, son muy parciales, pero nos permiten dar cuenta de cuáles son las características que tiene la oferta educativa hoy en la Argentina, considerando algunos de los parámetros de la Ley de Educación. La Ley de Educación, como les decía, planteaba una extensión de la jornada completa al 30% de la población. Hoy el 92% de los chicos en la escuela primaria va a jornada simple. Y como vemos la evolución, en esto no se ha mejorado absolutamente nada. Sí se ha mejorado en las ofertas de enseñanza de computación, en las ofertas de enseñanza de idioma extranjero, y lo que seguramente a ustedes les sorprenderá, como a mí me ha sorprendido durante todos estos años, todavía hay chicos de la escuela primaria que no tienen acceso a la enseñanza de plástica, música, educación física, ¿no? Materias que sin dudas hubiéramos pensado que eran universales y que todos los chicos, independientemente de su estratificación social y del tipo de escuela, recibían esta oferta educativa. Ahora, cuando el 75% de la currícula de la educación primaria va a escuelas de gestión pública. Esto es importante en términos de pensar cuál es el desafío que tiene el Estado en términos de estas ofertas educativas. Ahora, cuando observamos, por ejemplo, la jornada extendida, cuál ha sido su evolución en términos de la escuela de gestión privada, de la escuela de gestión pública, ¿qué se observa? Que se ha incrementado sustantivamente en el interior de la escuela de gestión privada. Sin embargo, en el interior de la escuela de gestión pública se ha mantenido constante cuando no ha disminuido. De manera que todavía no se ha hecho absolutamente nada por cumplir con esta meta, que sin duda es muy relevante y sobre todo para los sectores sociales más vulnerables. Justamente esos niños que vimos que tienen procesos de socialización fuertemente empobrecidos y que además asisten a una escuela de 4 horas. Cuando pensamos en la escuela secundaria, la problemática es mayúscula, porque la mayor parte de los padres de los adolescentes más pobres reconocen sus dificultades para acompañar los procesos educativos de sus hijos. Bueno, cuando vemos a nivel de los aglomerados urbanos, el 45% en la ciudad de Buenos Aires tiene una jornada extendida, mientras que es casi residual el porcentaje en el resto de la Argentina. Por supuesto que esto se explica fundamentalmente porque el 50% de la currícula primaria de la ciudad de Buenos Aires pertenece a la gestión privada. Cuando analizamos el déficit en la enseñanza de idioma extranjero, también lo que podemos observar es que hay mucha disparidad entre la gestión privada y la gestión pública, ¿no? Las barras de mayor nivel de déficit las tiene la gestión pública, aun cuando han hecho esfuerzos importantes. Pero más allá de los esfuerzos que se han hecho, no se ha logrado disminuir la brecha de desigualdad social respecto de la gestión privada. Y cuando lo vemos a nivel de la estratificación social, también observamos que esas brechas de desigualdad se mantienen y se incrementan incluso. A nivel de la enseñanza de computación observamos lo mismo, ¿no? El sector público ha hecho esfuerzos, pero esos esfuerzos no han sido suficientes. En este caso, la brecha de desigualdad social se ha mantenido estable. Y en términos de la estratificación social, lo que observamos es que se ha mejorado sustantivamente entre el 2010 y el 2014 en los sectores sociales más vulnerables. Sin embargo, esto no ha alcanzado para disminuir las brechas de desigualdad social, sino para que se encuentren estancadas. Finalmente, en estas materias como música, plástica, educación física, también observamos que el déficit ha disminuido, sobre todo ha disminuido en la escuela de gestión pública, y aquí la brecha sí se ha disminuido en algo.
A nivel de la estratificación social, también podemos ver cómo se ha mejorado en los sectores sociales más bajos, pero todavía el nivel de déficit es muy elevado. 2 de cada 10 chicos en el 25% más pobre no tiene estas materias que son parte ya de una tradición, ¿no? Lo cual nos habla de la desigualdad que existe en el interior de la propia escuela pública, donde la escuela pública en los sectores sociales más pobres ni siquiera hoy brinda, en muchos casos, estas 3 materias elementales. O sea que la gran mayoría o una parte importante de los chicos en la Argentina no tienen acceso ni relación ni aproximación a cuestiones culturales, ni siquiera en el espacio escolar, ¿no? En el espacio extraescolar claramente no lo tienen. Ahora, cuando ingresamos a la opinión pública, al campo de la opinión pública y la valoración de la educación, aquí encontramos, por ejemplo, cuál ha sido la evolución de la evaluación del desempeño de los docentes y los maestros entre el 2011 y el 2014. Y lo que podemos observar es que la evaluación negativa, el mal y el regular, está en torno a un 25% en el 2014 y la evolución es ascendente, levemente ascendente. Lo cierto es que el resto de la población está bastante conforme con el desempeño de los docentes y de los maestros. Cuando evaluamos los aspectos particulares, vemos que la crítica, la mayor crítica, que trepa a casi un 20%, está en el presentismo docente. Pero tanto en la enseñanza como en el trato que reciben los chicos, la gran mayoría de la población está bastante satisfecha. Cuando evaluamos el estado de la escuela, también allí los padres son un poco más críticos, ¿no? Tenemos alrededor de un 32% de la población escolarizada cuyos padres creen que el estado de la escuela es malo o es regular. El resto está bastante conforme, no muy conforme, pero bastante conforme. Y cuando evaluamos los aspectos, aquí vemos que las cuestiones son más o menos iguales en términos de que casi 2 de cada 10 cree que el mantenimiento del edificio no es el adecuado, 2 de cada 10 creen que el equipamiento escolar no es el adecuado y una proporción similar cree que su escuela no es suficientemente segura. Pero, de todas formas, la gran mayoría cree que la situación del establecimiento escolar es muy buena o buena. Cuando esto lo vemos en términos del desempeño escolar de los maestros y el estado de la escuela, lo vemos en términos si el niño va a escuela pública o privada, claramente los que van a escuela, la población que va a escuela pública tiene una mirada más crítica, ¿no? Casi el 30% cree que el desempeño de los maestros no es adecuado frente a un 10% en la escuela de gestión privada y un 38% cree que el estado de la escuela no es el adecuado frente a un 14% en la escuela privada. Con lo cual aquí las disparidades o las desigualdades sociales que observamos también se advierten en términos de la opinión pública de los padres que tienen niños en la escuela. Sin embargo, no quizás la esperada, ¿no? Quizás no la relación que esperaríamos si consideráramos las condiciones objetivas, como las que hemos visto, más las evaluaciones objetivas de calidad, ¿no? Cuando vemos esto mismo, pero en términos de la estratificación social, también advertimos que a medida que baja la estratificación social, aumenta la opinión negativa, tanto del desempeño de los maestros como del estado de la escuela. Con lo cual, algo de lo que vemos a nivel objetivo se puede advertir a nivel de la opinión pública, por supuesto nunca en la magnitud de las disparidades y las desigualdades que vimos a nivel objetivo. Bueno, por un lado creo que es importante considerar que tenemos casi un cuarto de la infancia en la Argentina en condiciones de pobreza estructural, o sea, en condiciones de necesidades básicas insatisfechas. También debemos considerar que hemos avanzado en la inclusión de la infancia en el sistema de seguridad social. Hoy un 80% de la infancia está dentro del sistema, sin embargo todavía hay un desafío del 20%. Y de un 20% que, como vimos, la mitad de ellos tienen vulnerabilidad socioeconómica.
Es claro que las transferencias de ingresos son necesarias, pero también es claro que no son suficientes. Hemos visto muchos indicadores que tienen que ver con la crianza, con la socialización, que se advierten como muy estructurales. De manera que las transferencias de ingresos no modifican necesariamente las estrategias de crianza y socialización de los niños. Y en este sentido, la necesidad de poder generar estructuras mucho más integrales. El déficit de espacios de estimulación emocional e intelectual en los primeros años de vida se revelan como muy estructurales. Eso nos permite ver los déficits a lo largo del tiempo. Y también nos advierte de cómo la inclusión más temprana en la escuela, independientemente de su calidad, produce un círculo que es virtuoso. Sin embargo, no es la única estrategia. Hay otros países de la región, como por ejemplo Chile, con Chile Crece Contigo, un programa en el que se ha advertido cómo podemos producir procesos de formación y de capacitación para los padres que pueden ser muy virtuosas en estos primeros años de vida. Los procesos de socialización de los niños y los adolescentes, una temática que está absolutamente ausente de la agenda política en la Argentina. ¿Qué hacen los chicos cuando no están en la escuela? Y lo cierto es que pasan mucho tiempo fuera de la escuela. Finalmente, se ha logrado una mayor inclusión, sobre todo en los sectores más pobres, los adolescentes. El 60% de los adolescentes, el 25% más pobre, hoy van a la escuela. Por supuesto, nos queda pensar para qué van a la escuela, qué oportunidades diferenciales les está dando ir a la escuela y terminar la escuela secundaria, que por supuesto sigue siendo un desafío muy importante para los adolescentes más pobres. Se han producido progresos en el campo de la computación, en el campo de la enseñanza de computación, en la enseñanza de inglés, que son los indicadores que nosotros podemos medir a través de una encuesta, que por supuesto son muy parciales, pero que nos dan cuenta de las desigualdades sociales que son muy persistentes en la Argentina y que se advierten no solamente a nivel de la gestión pública o privada, sino a nivel de la estratificación social en el interior de la escuela pública. El desafío de la jornada extendida es un desafío absolutamente pendiente. ¿Cómo hacemos para ampliar la jornada escolar y cómo hacemos para ampliarla a los sectores sociales para los cuales sería muy favorable? Y las puntuaciones. Las puntuaciones, claramente, las puntuaciones objetivas a través de las pruebas internacionales nos ubican cada vez más atrás en los países de la región. Sin embargo, la opinión pública parece no evaluar esas puntuaciones al momento de expresar su opinión sobre la calidad educativa. Parecería que la universalización y la escolarización siguen siendo temas prioritarios en la agenda educativa y no la calidad educativa. Bueno, muchas gracias. Bien. Ver el video. ¿Video? Sí. Sí, sí. Si les parece, vemos un video que... Bueno, una de las deudas que tiene el Barómetro de la Deuda Social Argentina es poder representar qué sucede con las poblaciones rurales. Esta es una encuesta muy urbana. Y lo cierto es que con 5.700 casos tenemos muchas dificultades para poder representar la diversidad cultural y geográfica de la Argentina, pero sí estamos desarrollando estudios cualitativos y en este caso les vamos a presentar un pequeño video que representa la vida de niños de una escuela hogar en San Antonio de los Cobres, Salta. Si funciona, a ver el apoyo técnico acá. Lucas, ¿estás ahí para ayudarnos? A ver si funciona. Mientras tanto, un poco esto que decía Yanina, ¿no? Estamos acostumbrados a ver los números y es verdad, todo lo que hace la encuesta de la deuda social está centrado en lo urbano y en realidad el mundo rural está como perdido, hay muy poco conocido. Entonces, bueno, estamos como por aproximaciones sucesivas con este gusto que también tiene Yanina por el cine y entonces estamos tratando de ponerle como un pequeño foco a algunas zonas, ¿no? Yo siempre me acuerdo de un pequeño cuento que no sé si es verdad, los entretengo mientras tanto, que cuando Winston Churchill era pequeño,
yo le digo el pequeño Wistoncito, estaba nadando y parece que se estaba ahogando, y entonces ahí había otro chico que estaba pastando ovejas y ese chiquito lo salvó. Entonces, bueno, la familia de Churchill, muy agradecida, lo hizo estudiar, lo premió y eso. Y por segunda vez lo volvió a salvar a Churchill porque descubrió la penicilina, el pastorcito. Son los talentos rurales escondidos, ¿no? Entonces, a veces también nos sorprende, ¿no? Que hay chicos que en el medio rural uno los ve con una capacidad enorme. Y precisamente también el otro día alguien de Litva me decía que ellos hacen una gran recorrida por los lugares del interior tratando de detectar a aquellos chicos que tienen una inteligencia, bueno, que el Tata Dios se las dio y que por sus posibilidades, condiciones no podrían nunca desarrollar. Así que esta idea de buscar en lo rural me parece que es algo que tiene posibilidades, ¿no? Que me parece que es también otro desafío. Así que sí, ojalá pudiéramos ver eso. Si no, lo contás un poco, Janina. Sí. ¿Te animás? Sí, son dos experiencias. Es una experiencia que desarrollamos en una escuela hogar donde viven 400 niños de parajes cercanos a San Antonio de los Cobres. Uno de los desafíos que teníamos como investigadores era cómo aproximarnos a la mirada de los niños sobre su mundo de vida, sobre la escuela, con la disparidad de roles que implica, ¿no?, la relación entre un adulto y un niño. Entonces aplicamos una técnica que se basó en enviarles cámaras descartables, cámaras de fotos descartables, para que pudieran ir con esas cámaras a sus parajes en una Semana Santa. En esa Semana Santa los niños tomaron fotografías, las que ellos quisieron, de las cosas que ellos elegían, y revelamos esas fotos. Y a partir de esas fotos montamos las entrevistas con ellos, que en realidad surgieron de manera muy espontánea, porque es como que los niños, primero muchos de ellos por primera vez tenían una fotografía. En segundo lugar, la fotografía ya los motivaba para poder desarrollar un relato sin necesidad de la consulta ni de la pregunta del adulto. Y a partir de eso armamos un documental que no es el que les iba a mostrar, pero que es un documental que está accesible en la página de la UCA y está en YouTube también. Con que pongan San Antonio de los Cobres UCA va a aparecer. Pero a su vez les proporcionamos todas las herramientas y la tecnología que habíamos llevado en ese viaje para que ellos hicieran una investigación de su propia escuela. Y entonces ellos planificaron a quiénes entrevistar, tomaron fotos de distintos espacios de su escuela, filmaron y decidieron qué preguntarle a cada uno de los actores de la escuela, desde la cocinera, una maestra que era de referencia para ellos, y por supuesto también le hicieron preguntas a los niños que ellos llaman los internados, que son los niños que viven en la escuela y que conviven con otros 100 niños que son externos a la escuela, ¿no?, que viven en el pueblo y que asisten a esa escuela. Bueno, ese era el video que queríamos mostrarles, pero que no. La tecnología siempre falla en estos momentos. Lo probamos, pero... Yo me quedaría con una frase muy importante, que es por primera vez una fotografía, ¿no? Y los que vimos yo les recomiendo que los vean el video en sus casas. Es, creo, realmente cine antropológico, ¿no? Porque tiene los tiempos de ellos, ¿no? Es decir, no es Campanella, pero realmente uno tiene la idea del sonido y el tiempo en el que viven, y que me parece eso hay que tenerlo muy en cuenta, ¿no? La gente que ha hecho antropología, por ejemplo, en salud, siempre dice que uno de los problemas que hay con la gente, con los aborígenes, es que, en estos casos no eran todos aborígenes, pero que es que de repente se los cataloga o se los clasifica como que tienen poca inteligencia, y en realidad es que hablan poco. Y entonces están más acostumbrados a escuchar que a hablar, y entonces este tema de con qué códigos uno va interpretando la realidad. Así que mientras Gabriel trata, si quieren hacer alguna pregunta,
Sería bueno, ¿no? O hacer también sus impresiones, sugerencias, etcétera. Escuchamos. Sí, Alberto. Es cierto que es una limitación no cubrir el ámbito rural. Cuando en términos de la población total es un ámbito muy restringido. Sí. Muy restringido. Obviamente cada persona es un universo. Pero digo, a favor de la encuesta, digo, y de dónde se ha puesto el foco principalmente. Y la tendencia es irreversible y en el sentido de cada vez más urbanización y menos aquí y en el mundo, ¿no? Obviamente que hay que hacerlo, pero digo como para sí. Que no se discuta la orientación en la cual se hace. El otro tema, dos o tres cosas cambiadas, pero una, ¿por qué miden idiomas extranjeros? ¿Por qué nos llevó a medir esto? Porque evidentemente yo no he visto, bueno, ignorancia, pero que haya sido fijado como un parámetro en alguna norma. Sí, la ley de educación. Sí. La ley de educación promueve la enseñanza de un idioma extranjero en la escuela primaria. Sí, es nuevo. Y también la enseñanza de nuevas tecnologías. Eso está en la ley como muchas otras cosas. Lo notable es que, digo, en la ciudad de Buenos Aires eso se hace. Sí. Y en el resto de las provincias no. Muy poco. Tu sugerencia es porque es ciudad, porque la ciudad es ciudad, entonces pasan cosas, es decir, es mejor el nivel de calidad educativo. Estoy mencionando que como en la diferenciación entre la ciudad y las provincias, como si fuese la urbanización, lo que genera entonces un ambiente con mayor calidad educativa. No. Yo digo que el universo que se toma es muy representativo, habida cuenta que lo urbano tiende a ser cada vez más universal o más general. Y no lo rural, ¿no? No, en este caso, bueno, en el caso de la enseñanza de lengua extranjera o de alguna lengua extranjera, en la ciudad de Buenos Aires ha sido como más universal, ¿no? La enseñanza, todas las escuelas primarias tienen. Por supuesto no tenemos una aproximación a la calidad de esa oferta, pero sí claramente hay muy pocas otras experiencias en el resto de las ciudades del interior. Y sobre todo en el interior está básicamente las escuelas privadas, de gestión privada. Pero la gran mayoría de los niños en las escuelas del interior van a escuelas de gestión pública. Es en la ciudad de Buenos Aires donde tenemos casi un 50% y un 50%. Y además en la ciudad de Buenos Aires tenemos la ventaja relativa de que el sector privado tiene estas ofertas desde mucha más larga data, ¿no? Sí, perdón, mi punto es el siguiente. Al idioma lo informa una visión estratégica de la República, y si su visión estratégica no es la no internacionalización, sino más bien la regionalización y, digamos, la autosatisfacción, es muy probable que otros idiomas no tengan la prioridad. No sé si soy claro. Sí, claro. En inglés, sí, en realidad yo no pienso relacionarme con el mundo anglosajón o el mundo universal, lo cual evidentemente eso se tiene que ver reflejado de alguna manera y se ha visto. En otros ambientes donde la concepción política es otra, por ejemplo, tenemos enseñanza de chino en la ciudad de Buenos Aires, evidentemente, que es una cosa bastante, o el mismo inglés, por fuera del sector privado. Otro punto que les quería comentar es que me parece interesantísimo la división que lo estuvimos viendo en el ejercicio de costos con Roberto. Nosotros insistimos mucho que está subvaluado primero. El 6% evidentemente ahora está bajo discusión, habida cuenta que la estadística nacional no avala ninguna posición seria, es decir, si es el 6, el 5,4, el 5,8, habida cuenta que la estadística nacional está defectuosa. El otro punto grave, creo yo, es que se subestima ese esfuerzo porque no se incluye más de un punto y pico del producto que aporta el sector privado, redundando impuestos. Si toda persona que manda al sector privado, en cualquier condición social a sus hijos, paga los impuestos para que la escuela pública funcione y aparte paga directamente la escuela privada. Y esto ya no es solamente las clases altas, sino, digamos, todo el espectro. Y me parece que en eso sí, por un lado se sobreestima a lo mejor el esfuerzo del sector privado en general se subestima. No sé si esto lo han tenido en cuenta, pero me parece que tendríamos que
no sé si es el punto principal del objetivo. No, en general nosotros trabajamos básicamente en el diagnóstico, ¿no? Y no tanto en la política, en la construcción de política pública y la evaluación de la política pública en relación al diagnóstico. Sin dudas eso es una parte que de alguna manera es una debilidad de nuestro estudio, pero no podemos hacer todo. El doctor Igarza. Quería hacer una consulta vinculada con lo que por lo menos de la proyección nos surge, que es la diferenciación de los educandos o niños en escuelas técnicas respecto de las escuelas de bachillerato, contenidos tradicionales o humanísticos. ¿Hay algún dato específico que tenga que ver con aquellos que van a las escuelas técnicas? Y la pregunta está relacionada con un espacio un poco más amplio, que es el vínculo de estos niños con el mundo laboral. ¿Cuál es la percepción que tienen? ¿Cuál es el tipo de inserción, si la tienen? ¿Cómo se vinculan de múltiples formas con ese mundo laboral? Que hace evidentemente a la precarización, a la situación de sus familias, que tiene muchos factores que inciden en ese vínculo. Y me gustaría saber si están indagando en ello y cuáles son los resultados que están teniendo. A nivel de la encuesta no, pero sí a nivel de estudios más cualitativos. Y en verdad lo que sucede es que los adolescentes que viven en los sectores sociales más pobres ven pocas chances de a través de la escuela secundaria lograr mejores empleos que los que tiene su familia. Creo que el factor capital social, ¿no?, es un factor muy importante en la Argentina para poder insertarse en el mundo del trabajo, sobre todo porque hay así como hay mucha desigualdad en las estructuras de oportunidades, también hay mucha desigualdad en los resultados. Y en ese sentido, la escuela secundaria que puede terminar hoy un adolescente en condiciones de pobreza es una escuela también muy devaluada. Con lo cual, prácticamente las credenciales de la escuela secundaria hoy son la escuela básica o la escuela primaria de antes, ¿no? Es como la credencial básica para poder conseguir un empleo, que seguramente va a ser un empleo en condiciones de informalidad laboral, que podría quizás conseguir sin esa credencial también. Y creo que el abandono de la escuela secundaria, que es una de las problemáticas que hoy vive el 50% de los adolescentes en la Argentina, que no logran terminar la escuela secundaria, no está necesariamente asociado a el conseguir un empleo o trabajar, sino que hay allí un factor motivacional y de oportunidades de integración a través de la escuela, que sin duda es un desafío de investigación y también es un desafío en términos de qué se hace con la escuela secundaria en la Argentina para que logremos que sea universal y efectivamente sea un espacio de integración social, ¿no? ¿Y no crees, perdón? Una más, sí, porque una señora está interesada. No, simplemente porque el tema de escuelas técnicas me parece relevante, tanto en el vínculo motivación como autopercepción respecto de ese mundo laboral, esa capacidad, esa aspiración de pertenecer, de progresar, esa movilidad hipotética que genera el trabajo y con el cual, si no tienen vínculo a través de la familia, porque los padres, en términos de generaciones de progenitores, son también no trabajadores, tienen un vínculo frágil o débil con el mundo laboral, si al mismo tiempo la oferta de las escuelas técnicas no está suficientemente visible, atractiva, próxima para sobre todo los de bajos niveles socioeconómicos, me parece que ahí hurgar en eso, en ese vínculo, es interesante. Me parece que sería muy interesante. Un comentario a la vez. Gracias. Sí. No, al contrario. Después, profesor, un momento, hay una señora ahí. La escuela técnica dentro de las secundarias argentinas está más dotada, ha tenido una atención en recursos mayor, lo cual una de las cosas que ya se han hecho públicas es que han logrado un aumento muy importante de alumnas mujeres en esas escuelas que parecerían responder a las demandas del momento y al cambio necesario para adecuar la oferta educativa a los intereses nuevos en el país.
La escuela técnica está asistida por una cantidad de recursos mayor, importantemente mayor que el resto de la escuela secundaria. Muy bien. Si usted quisiera presentarse, así como somos tan pocos. Investigadora de Flaxo e integro el equipo de especialistas en la OEI, Organización de Estados Iberoamericanos. Somos directores de productos del observatorio, por eso el interés. En algún momento comentaste asistencia escolar y asignación universal hablando del nivel primario. Dado que hay pocas estadísticas oficiales que permitan cruzar esa información, quería preguntarte cómo fue el tratamiento en encuesta y en los hogares y además sobre todo esa afirmación que hiciste que habría como un incremento por reingreso o por retorno de los chicos a la escolaridad primaria, siendo que la mayoría están escolarizados, y vos pensás que allí hay algo de la asignación universal que incidió o no, porque justamente lo que parece difícil asociar es esto, ¿no? Y la otra pregunta sobre el tema de estas materias especiales, plástica, música, que parece no existir en las escuelas, en un porcentaje importante. Preguntarte si no tiene que ver con que por ahí la familia o el respondente no sepa, o si tiene que ver con cuestiones edilicias no resueltas en las escuelas, que no hay espacio porque no hay gimnasio, porque no hay sala de música, si algo más de eso tiene como información. Bueno, por un lado, nosotros hicimos un estudio de impacto de la asignación universal por hijo, porque, bueno, tuvimos la suerte de poder medir la asignación desde el inicio. Empezamos a trabajar ya en el 2009, nuestra encuesta hacía muchos años que estaba vigente y pudimos incorporar una pregunta directa sobre la percepción de la asignación universal por hijo, lo cual nos permitió, y sobre todo porque existe una proporción importante de chicos que no reciben la asignación universal por hijo, nos permitió construir un grupo de control y tener el grupo experimental de los que reciben asignación universal por hijo. Lo que hicimos fue un cuasi experimento. Buscamos a aquellos chicos que estadísticamente no eran diferentes en un conjunto muy amplio de variables, casi todas las que mide la encuesta de la DOCESL Argentina, que recibían y que no recibían. A partir de ese emparejar los hermanitos más parecidos que no recibían, lo que evaluamos fue, por un lado, la propensión a la escolarización, la propensión al trabajo, a la inseguridad alimentaria y a salir de la pobreza. Claramente, a salir de la pobreza económica hubo un impacto importante. El impacto fue bastante menor en la inseguridad alimentaria. Apenas un 15% hubo de merma de la inseguridad alimentaria en el grupo que recibía asignación universal por hijo frente a sus pares que no lo recibían, lo cual habla de la complejidad, ¿no?, del acceso a los alimentos en cantidad y calidad y cómo las transferencias de ingresos no solucionan el problema en su totalidad. Y luego, a nivel de la escolarización, lo que advertimos fue un incremento del 60% de la escolarización y la significancia, la importancia en términos relativos fue mayor en la escuela primaria que en la escuela secundaria, pero a nivel del absoluto, por supuesto, fue mayor en la escuela secundaria que en la escuela primaria. Bueno, nosotros buscábamos justamente ver el impacto en la escuela secundaria, porque era donde más había para crecer, pero sin embargo en la escuela primaria es más significativo la inclusión que se observa. Y a nivel del trabajo infantil, la merma del trabajo infantil no fue tan significativa como lo que hubiésemos esperado en términos de la tensión que se produce entre el trabajo y la inclusión educativa, ¿no? Y respecto de las clases, se escribieron varios artículos sobre el impacto de la asignación universal por hijo, y hay uno en particular que va a salir publicado próximamente en una revista científica tucumana, Sociedad y Economía, creo que se llama, que, bueno, lo vamos a compartir apenas esté publicado. De todas maneras, ya en la página web de la UCA hay ponencias y hay trabajos publicados sobre el impacto de la asignación en estos niveles. Y con respecto a las clases de plástica, música, educación física, nosotros no lo medíamos esto, porque realmente nunca imaginamos que
había escuelas donde no se daban estas ofertas educativas. Esto surgió en una exposición como la que estoy teniendo con ustedes, en donde gente del sindicalismo me planteó que había muchas escuelas en donde no se daban estas ofertas educativas. Y a partir de esta sugerencia fue que incorporamos las preguntas. Cada una de estas tiene una pregunta específica dentro de la encuesta. Por supuesto que 2 de cada 10 no tienen algunas de estas ofertas educativas, no es que no tienen ninguna, ¿no? Y lo que advertimos fue que en muchas escuelas estas ofertas educativas no se dan todos los años de la escuela primaria, sino que se dan en algunos años de la escuela primaria. Pero lo que sí es claro es que los sectores sociales más pobres son los que no tienen estas ofertas educativas, y en el interior de las escuelas públicas. Con lo cual, los motivos por los cuales no tienen, por qué se distribuyen de manera diferenciada en distintos años del trayecto educativo, no lo sabemos, porque no hacemos una encuesta a las autoridades, ¿no? Pero lo que es cierto es que si las preguntas no son válidas, al menos son fiables, ¿no? Porque a lo largo del tiempo se revela un déficit que es muy sistemático. Bueno, no funcionó. Bajaron los brazos. Sí. Sí, bueno, en primer lugar quería felicitar a Janina por la exposición. Gracias. Y además por el esfuerzo que hacen por el observatorio de la sociedad. Proporciona todos los años las cifras que son tan interesantes y que permiten sacar conclusiones importantes sobre la naturaleza, en este caso, de la evolución de los chicos y en especial de la educación. A mí me gustaría sugerir, cuando en conclusión de evaluación de la calidad, que es un tema tan difícil, a lo mejor se le podría preguntar a los padres, cómo se les pregunta cómo consideran que la enseñanza de los maestros, cómo consideran que es el rendimiento de los chicos. Es decir, la percepción que los padres tienen del rendimiento de sus chicos. No sé cómo formularlo. Hicimos unas preguntas, este año estamos replicando unas preguntas que hicimos en el 2011, en las que les preguntábamos a los papás cuál había sido la última calificación que su hijo había traído en el boletín en matemática y en lengua. En general los papás parecen muy generosos con los niños, o los maestros son muy generosos con los niños, pero lo cierto es que en general las calificaciones son bastante elevadas. Pero más allá de lo elevadas que son las calificaciones, también nos revelan importantes desigualdades sociales. Esas preguntas también observé en la última publicación en un libro que sacaron sobre la asignación universal por hijo Klisberg, que también se replicaron en ese estudio, y se hizo una evaluación del impacto de la asignación universal por hijo en las calificaciones escolares, lo cual es un poco ambicioso en términos de pensar que una transferencia de ingresos va a impactar en el rendimiento a nivel de las calificaciones. Pero bueno, a partir de ese trabajo también hicimos algunos artículos que quizás no son los que publicamos en nuestra publicación anual, pero que se lo puedo mandar. Muy bien, no sé si quiere alguna pregunta más. Señor, encantada. Hablaron de la educación media común, hablaron de la educación técnica, y también se borró, por lo menos, la de la educación agrícola. La educación agrícola, donde por lo menos en el sector privado se llegó, y lo pasaron hace poco como una novedad, a la educación por alternancia, como modelo francés, como modelo español, que bueno, los muchachos del campo iban doble escolaridad como la escuela técnica, y muchas de ellas privadas, porque claro, nosotros Don Bosco fueron los primeros que hacían eso, pero también una reflexión de viejo jubilado. La escuela media obligatoria parece bien, pero aquello de que los facturas no dan una marca nunca está. Los padres salesianos tenían las escuelas de arte y oficio, donde el chico terminaba la escuela primaria
y podía hacer carpintería, mecanografía no, pero todo lo que fuera así, hojalatería, tenían un campo grande, como debían tomar los talleres que tenía la escuela técnica, con una formación de 2 años en las cuales podía conseguir hacerse electricista, gasista o demás, y bueno, y estaba automóvil, en la que accedieron jóvenes, señoritas, pero que era buena este tipo de... Muchísimas gracias. No sé si quieren decir algo al respecto. No, muchísimas gracias a ustedes. Y bueno, los invitamos a la próxima presentación del barómetro de la deuda social, que ya será el próximo año. En marzo ya tenemos el barómetro de la deuda social con los adultos mayores, que es una nueva línea de investigación que de alguna manera completa nuestra mirada de todas las etapas de la vida.